ver lo que son las primeras éticas materiales. Estas se dividen en varias, que son la ética material, la ética materialista, la ética espiritual, la ética formal, etc. La ética material es aquella que la bondad y la maldad es de la conducta humana. Depende de algo que se considera el bien supremo para el hombre. El bien supremo para el hombre es la felicidad, ¿cierto? Se caracteriza por dos aspectos, los cuales son: presenta un objeto o una propiedad o estado como un bien supremo, que ese sería llegar a la felicidad, ¿cierto? Que para llegar a esa felicidad hay que tener pues siempre un objeto. Y declara como buena aquellas conductas o acciones que permiten la relación del bien supremo, y como malas aquellas conductas o acciones que nos alejan del bien supremo. Es decir, que hay ciertas conductas que reflejan que va uno por un buen camino para llegar pues a esta felicidad, y hay otras que nos van desalejando a esta. La ética materialista se basa en que hay valores que tienen aspecto moral en lo material, en lo físico, en lo tangible. La ética espiritual es la que se identifica con el ser supremo, que es Dios. La ética formal depende de un criterio normalmente formal y nos permite decir si una conducta es buena o mala. Nos permite separar o delimitar aquellas conductas buenas de las malas. Este criterio es universalmente, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar con la ética material. Para Kant, la ética siempre se tiene que identificar con el bien, y además de ese, siempre tiene que llegarse a ser universal, es decir, que no solamente sea en unas solas regiones, por decirlo así, sino que sea pues mundialmente. Una pregunta. No es momento. Bueno, de la ética material se desprenden dos ramas, las cuales son la ética de bienes y la ética de valores. La ética de bienes, esta también tiene otros aspectos, como son la ética aristotélica, la escuela helenista, el utilitarismo y el pragmatismo. En la ética aristotélica, Aristóteles dice que no es posible afirmar la existencia del bien en sí, o sea que uno nunca va a estar de acuerdo a esto es bueno o esto es malo, sino que es un concepto que cada persona le da pues al bien. Hay muchos tipos de bienes, ya que así como hay un número de tipos de acciones, también serán los tipos de fines. O sea, cada persona tiene un fin diferente para llegar a la felicidad. La felicidad para Aristóteles es el fin último del hombre y al cual aspira por la naturaleza. Este fin último se identifica con una vida buena, pero no para todos se da con el mismo medio. La escuela helenista. La escuela helenista tiene 5 aspectos más, que son el epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo, el neoplatonismo y el cinismo. Bueno, el epicureísmo es una ética hedonista, la cual tiene como un fin último la felicidad a través del placer. Ese placer se denomina como la ausencia del dolor y la administración de dichos placeres. Para los epicureístas, lo real es aquello que pueda ser captado por los sentidos. Es decir, yo toco esta silla, para mí esto es real, porque es material y lo estoy tocando con mis sentidos, o lo estoy viendo, ¿cierto? El epicureísmo intenta eliminar los mitos y miedos para que el hombre pueda ser feliz. Para ellos, los dioses no intervienen en los acontecimientos naturales, ya que estos pueden ser explicados por causas naturales. Es absurdo pensar que seres tan perfectos y felices pueden experimentar sentimientos de venganza e ira. Es decir, para los epicureístas, los dioses no tienen nada que ver con los hechos que vemos en el actual mundo, por ejemplo los desastres naturales, ya que como dicen aquí, los dioses son perfectos y no pueden
no pueden ser pues vengadores y con ira, ¿cierto? Bueno, la otra rama que se desprende es el estoicismo. Para esta corriente, el fin último del hombre es vivir conforme a la naturaleza. Para los estoicos, esta naturaleza es la virtud, la cual no admite grados, o se es virtuoso o no es, y quien tiene la virtud posee todos los valores. ¿Cómo explicamos virtud? No, pues como los valores que cada persona pues tiene en sí mismo y la razón pues que éste maneja, la razón y el sentido de inteligencia que se maneja. Para los estoicismos, el sabio es el que vive según la razón y está libre de pasiones. El fin último para los estoicismos es vivir de acuerdo a la razón, ser sabios. Bueno, la otra es escepticismo. Es una doctrina que niega la posibilidad del conocimiento, ya que no hay ningún saber firme. O sea, todo lo que usted sabe siempre usted lo va a dudar, porque nunca hay un saber, no, es que yo estoy seguro que esto es así, cuando en verdad no lo es. Ninguna opinión será segura. No se adhiere a ninguna opinión determinada en la solución del individuo en la búsqueda de la paz interior. Los escépticos no creían en una verdad objetiva, porque para ellos todo era subjetivo, dependía del sujeto y no del objeto. El escéptico es alguien que profesa duda o está en desacuerdo con lo que generalmente está aceptado como verdad. Bueno, el neoplatonismo. Según los neoplatónicos, el principio de lo existente es la unidad absoluta. Lo uno, o sea, pues mi ser como persona, es la realidad suprema, de la que sirven todas las demás realidades por emanación, no sé qué es eso, por emanación. El pensamiento del neoplatonismo proviene de la teoría de Platón, la cual dice que la realidad misma es el uno, del uno emanan varias realidades, y que el fin último del hombre es retornar al uno. Hay una parte donde dice que Platón decía que uno muere y vuelve a nacer, ¿cierto? Que uno vuelve a ser uno, o sea, vuelve como a reencarnarse y a recordar pues lo que vivió en esas épocas, pero a medida que va pasando el tiempo. El hombre tiene la opción de preservar la integridad o bien de ser sensual y corrupta, o sea que el alma puede ser sensual y corrupta. Y el cinismo busca alcanzar la felicidad mediante la sabiduría y la ascesis. Es el ejercicio mental y físico para superar las pasiones del hombre. El cinismo es una forma de enseñar a través de la sátira, la burla o las anécdotas. Bueno, otra rama de las éticas materiales de la ética de bienes es el utilitarismo. Su mayor representante fue John Stuart Mill. Para el utilitarismo, lo útil es aquello que resulta valioso para el mayor número de personas. La moralidad o leyes de acciones son definidas por su utilidad. Es decir, si para ese grupo de personas lo que se está haciendo está bien, para todo el mundo debe ser bien, ¿cierto? El utilitarismo es tomado como el máximo bienestar para el mayor número de personas. El utilitarismo recomienda actuar en tal modo que ese actuar produzca la mayor suma de felicidad posible. Es decir, si ese actuar que yo cometí con ese gran número de personas es bueno para mi felicidad, entonces todas las personas deben actuar así para que puedan alcanzar pues la felicidad de ellos. El utilitarismo propone que el ser humano debe evitar o prevenir con sus acciones ocasionar el menor daño posible. Bueno, otra de las ramas es el pragmatismo. El pragmatismo consiste en reducir lo verdadero o lo útil, negando el conocimiento teórico en diversos grados. Para los más radicales, solo es verdadero aquello que conduce al éxito individual,
O sea, si yo hago esto bien, me conduce a mí a la felicidad, a lo que yo estoy buscando, al éxito, pero a los demás no, pues no importa, es mi felicidad, ¿cierto? Entonces yo puedo llegar a ella como yo quiera, como a mí me parece que así voy a llegar bien, no como al mayor número de personas. Bueno, para los más radicales solo es verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros solo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. Es decir, si por ejemplo si a él se le fue bien, o sea, como por un aspecto de ciencia, de investigación, si ese me fue bien, si a él se le fue bien, entonces a mí también. El pragmatismo es aproximadamente en el siglo XIX y proviene del vocablo pragma, que significa situación concreta o práctica. Para los pragmáticos, la verdad o la voluntad deben de ser medidas de acuerdo al éxito que se tenga en la vida práctica. El pragmatismo es una teoría en la que el último criterio válido de cualquier teoría se basa en los efectos prácticos, concretos y reales. Cuando estas teorías, cuando estos hechos ya son evaluados y ya son concretos de que sí se puede llegar por medio, pues sí se puede llegar a la felicidad por medio de ese acto, ya los demás, los pragmáticos, van a querer seguir pues este ejemplo. Les cuento, nace o surge de la mano de este señor que estamos viendo en pantalla, que es Charles Peirce, que nace en 1839 y muere en el año 1914. Pero también otros pensadores van a, digamos, relacionarse y desarrollar esta línea pragmatista, como por ejemplo John Dewey y William James. Pero nosotros vamos a, sobre todo, basarnos en el pensamiento de Peirce a la hora de hablar del pragmatismo. Les cuento que los pragmatistas sostienen que la función del pensamiento, vamos a ir tomando nota, va a ser ni más ni menos que la de producir hábitos de acción. La de producir, entonces, hábitos de acción. Y que lo que significa una cosa es simplemente los hábitos que envuelve. Entonces, repetimos, los pragmatistas sostienen que la función del pensamiento es producir hábitos de acción y que lo que una cosa significa es simplemente los hábitos de acción que esta cosa envuelve. El pragmatismo, entonces, para que ustedes se den una idea, vamos a ir anotando aquí, el pragmatismo valora muchísimo la utilidad. Para el pragmatismo, lo esencial entonces es la utilidad y el valor práctico de las cosas. Y el valor práctico de las cosas. Muy interesante esta teoría pragmática. Entonces, lo que va a hacer el pragmatismo es ni más ni menos que reducir lo verdadero a lo útil. Entonces, los pragmatistas lo que van a sostener, y también pueden tomar nota de esto porque es muy importante, es que no hay verdades absolutas. No hay verdades absolutas para los pragmatistas. Las cosas están sujetas al cambio. Entonces, el pragmatismo consiste en definitiva en reducir lo verdadero a lo útil, negando el conocimiento teórico en diversos grados. El conocimiento, para que ustedes se den una idea, se funda en la experiencia. El hombre es un ser activo para los pragmatistas. El hombre es un ser activo y su conocimiento, vamos a anotarlo, se funda en la experiencia. Continuando con la clase, ya vamos a ver el tema de la ética material de valores. Ese se desprende en tres, que son la de Marshall de la Cortina y Victoria Campos.
Max Scheler dice que en un primer momento distinguió la esencia de lo que es tangible, real o existente, lo que llevó a la confirmación de la independencia de los valores eternos e invariables respecto de los bienes, que serían sus portadores circunstanciales. De ese modo, Scheler cambia el enfoque formal del filósofo alemán Immanuel Kant por un estudio de valores en cuanto a contenidos específicos de la ética, lo que se presenta de un modo directo e inmediatamente a la persona. Él dio 3 opciones como para distinguir esa ética. Él dice que los valores, según Scheler, se presentan objetivamente como estructuradores según 2 rasgos fundamentales y exclusivos: la pluralidad y la jerarquía. La pluralidad, todos los valores se organizan como siendo positivos o negativos, a diferencia de las cosas que son positivas. Y la jerarquía, que cada valor hace presente en su percepción que es igual, inferior o superior a otros valores. Esta jerarquía da lugar a una escala de valores que Scheler ordena de menor a mayor en 4 grupos. La primera, los valores del agrado, que es el dulce y el amargo. Los valores vitales, el sano y el enfermo. Los valores espirituales se dividen en estéticos, jurídicos, intelectuales y los valores religiosos. Los estéticos, como por ejemplo el bello y el feo. Los jurídicos, lo que es el justo y el injusto. Los intelectuales, lo que es verdadero y falso. Y los valores religiosos, el santo o el profano. La ética de valores defiende la división entre los valores propiamente dichos y el resto de bienes, sustancias o cosas, de forma que pueda existir los valores sin que existan los seres humanos. Podemos hablar principalmente del señor Max Scheler y también Nikolai Hartmann, que ellos contribuyeron grandemente al campo de la axiología. Cuando hablamos de Max Scheler, la contribución más grande que se le atribuye es sobre la jerarquía de valores. Dice que coinciden moralistas y psicólogos en afirmar que la calidad moral y la madurez psicológica de una persona dependen de tener o no la debida jerarquía de valores. Entonces viene la pregunta: ¿qué es valor? Podemos decir que un valor es aquello que se impone a nuestra preferencia por sí mismo. Hay unas características del valor, principalmente vienen siendo la preferibilidad, la objetividad y la polaridad. Y ahorita vamos a ver cada una de estas características individualmente para ver de qué significa o de qué se trata cada uno. Hablando primero de la preferibilidad, se encuentra en lo más íntimo del valor. Es decir, el ser humano se inclina por lo más valioso. Por ejemplo, preferimos una obra de Shakespeare a una telenovela barata. Preferimos un diamante a un trozo de vidrio. Y podemos seguir adelante con muchos ejemplos, pero la idea es la misma. Lo más valioso es lo que vamos a preferir más. La objetividad, hablando de ello, el valor es objetivo porque existe aparte de un sujeto o de una conciencia valorativa. El valor es anterior a la valoración. En otras palabras, las cosas no tienen valor porque los deseamos,
sino que los deseamos porque tienen valor. Y finalmente podemos mencionar la polaridad. En la teoría de Scheler, él hablaba de que todos los valores tienen un contravalor que es opuesto y que contiene la privación de algo que debe existir. Y aquí vamos a ver lo que era para Scheler la jerarquía de valores. Él divide los valores principalmente en esas 4 partes: valores espirituales, valores mentales, valores vitales y valores sensuales. En la categoría de valores espirituales estamos hablando de lo divino versus los ídolos. En valores mentales podemos mencionar lo bello versus lo feo, lo correcto versus lo incorrecto y la verdad versus la falsedad. En cuanto a valores vitales, podemos mencionar lo noble versus lo vulgar. Y finalmente en valores sensuales podemos mencionar lo agradable versus lo desagradable. Notamos que estas categorías están enumerados de 1 a 4 y para Scheler esta era la jerarquía, lo más importante siendo lo espiritual, luego lo mental, lo vital y lo sensual. Y eso, en pocas palabras, es lo de la ética de Scheler, su jerarquía de valores. La otra es Adela Cortina. Ha sido la máxima exponente en España de una ética dialógica y ha defendido siempre la necesidad de una ética mínima y máxima en una sociedad plural. La ética mínima para Adela Cortina es que debemos tener claro que hay unos mínimos de justicia que todos debemos compartir, porque si no, los miembros de una sociedad no tienen nada en común y no pueden construir nada juntos. Ejemplo de estos mínimos son fundamentalmente la libertad, entendida como independencia, como participación, como autonomía y como no dominación. La igualdad, la solidaridad, el respeto activo y los derechos humanos de las 3 primeras generaciones, es decir, la libertad de expresión, de asociación, de reunión de conciencia, pero también los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, una asistencia sanitaria de calidad, una educación de calidad, un seguro de desempleo, unas pensiones a una edad razonable y la ayuda en tiempos de carencia, como cuando uno está discapacitado o en situación de dependencia. Y la ética máxima es que las éticas de máximo son los proyectos de vida feliz que proponen distintos grupos, religiosos o no. Si estas éticas de máximo ni siquiera pueden dialogar entre sí y encontrar unos mínimos de justicia, nos encontramos en una sociedad que no es pluralista, sino politeísta. Una sociedad de personas que no pueden construir nada juntos, por eso En esta discusión, entonces, Adela Cortina, en principio plantea que la ética es incomprendida y que esta incomprensión es la que la está dejando sin un quehacer o sin una función. Esta ética, pues esta confusión se empieza a ver desde el bachillerato. Por ejemplo, la ética se empieza a ver como una competencia de la religión y es una especie de moral, se considera como una moral que es dada para los increyentes, pero en realidad sin serlo. Entonces este concepto de ética se empieza como a distorsionar, lo cual también se ve en el ámbito de la universidad, donde también reina esta confusión del concepto, pues de alguna manera se espera que el profesor sea un moralista
y que quien dicte qué está bien, qué está mal, o se espera que el profesor siga unos conceptos o unas teorías filosóficas sin dar su punto de vista o su punto crítico. Por lo tanto, se ve como el concepto de ética se toma para sustituir el término moral, ya que la ética presenta unas características más científicas, más cívicas y más seculares respecto a este. Entonces después ella también nos aclara que la tarea de la ética no es simplemente algo que se deba dar o que sea un privilegio de aquellos que están en la academia o que se piensa que es demasiado científico, por ejemplo, para enseñar en el bachillerato, sino que entonces la tarea de la ética es explicitar los mínimos morales que una sociedad democrática debe transmitir y que están adheridos en nosotros. Entonces ella también nos hace un énfasis y nos dice que el quehacer de la ética es todo menos transcribir la acción, puesto que esa es la tarea de la moral. Entonces no debemos confundirla, aunque la ética no pueda prescindir de la moral, de la historia, del análisis lingüístico o de los resultados de las ciencias. La ética como sí tiene Propio quehacer. Sí, su propio quehacer Y este quehacer solo se encuentra en la ética como filosofía de la moral. Después de ver la evolución que plantea la autora con la concepción de la ética, llegamos finalmente a definir el quehacer de la ética, el cual radica en la razón filosófica de la moral. Y por medio de esta razón filosófica, la ética se ve obligada a justificar si en un determinado caso hay moral o si no hay moral. Finalmente, la verdadera vocación de un hombre ético está en la preocupación del bien por los hombres y que solo por medio de la reflexión filosófica se puede llegar a encontrar ese bien concreto para cada hombre. Después, ella nos hace una aclaración en donde nos dice que la ética en nuestro tiempo se preocupa por la felicidad. Entonces hace las siguientes preguntas: ¿qué podemos hacer para ser felices? ¿Y qué debemos hacer para que cada hombre se encuentre en situación de lograr su felicidad? Entonces nos da este nuevo camino que va tomando entonces la ética en nuestro tiempo. Y nos dice también que la ética se preocupa entonces por descubrir la parcela de verdad que no pliega a la razón de los expertos y sin la que nos es imposible comprender el grado de conciencia moral alcanzado por la humanidad en su historia. Entonces la ética debe buscar aquellas verdades que las otras ciencias no nos pueden ofrecer. Pues nos dice que lo que en definitiva importa la ética es la vida feliz. Y nos hace la aclaración de que una vida feliz o el concepto de una vida feliz no es el mismo para todos. Partiendo de que el concepto de la vida feliz no es igual para todos, se empieza a ver que por medio de la moral o el deber se da esa diferencia del concepto de ética. Como lo decía Kant, la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación, debido a que hay esa subjetividad, de acuerdo a son diferentes los sueños, los anhelos, los placeres de cada hombre con respecto a otro. Esto nos lleva a un cambio del eje, cambio de la ética, el cual se centra en la reflexión ética. El eje cambia porque se empieza a concebir tanto la felicidad como el deber en una conjugación. Esto se da por medio del diálogo, pero ya no un diálogo de individuos aislados, sino un diálogo intersubjetivo, donde a través de la mediación podemos conseguir como lo decía Holding, somos seres, los hombres somos un diálogo y solo por su mediación podemos conseguir nuestra felicidad. Al final, Adela Cortina nos dice que el tema ético en nuestro tiempo consiste en dilucidar si el hombre es capaz de comunicarse, si es capaz de compadecer. A la pregunta si el concepto de ética de formación doméstica aplica en la ética actualmente colombiana, el texto nos plantea que hay una conciencia en cuanto a los aspectos geográficos, políticos y sociales, los cuales pueden dar una impresión a nuestra ética en buena medida, siendo domesticada o adoptada, para lo cual se tiene en cuenta un panorama ético contemporáneo, donde lo verdaderamente característico de este panorama no es el surgimiento de nuevas corrientes, sino al contrario, es ver la relación entre estas corrientes y cómo explícitamente algunos elementos se pueden poner en función de ciertas situaciones en espacios concretos. Dando un orden cronológico de estas corrientes,
empezamos desde lo más antiguo hasta lo más actual. Entonces empezamos con el utilitarismo. El utilitarismo tuvo nacimiento en Grecia en una crisis sociopolítica del siglo IV a.C. En esta parte nos hacen el cuestionamiento de qué ha de hacer un hombre para ser feliz. Esa es como la preocupación de esta corriente. Identifica la felicidad con el placer. Entonces nos dice que la bondad de una acción se mide con la cantidad de placer que ésta puede proporcionar. También nos dice que una característica del utilitarismo es no considerar que lo moral consiste en la realización de la cualidad más excelente del hombre. Entonces es el hecho de no identificar el ámbito moral con el de la realización ideal del hombre. Aquí entonces hace una argumentación. La argumentación o el fundamento del utilitarismo nos dice que entonces los hombres, incluso los seres vivos, nacemos con deseos, aspiraciones, preferencias e intereses. Por lo cual, la tarea de la moral en sí no consiste en encontrar esa satisfacción de esos posibles deseos, necesidades e intereses y preferencias del hombre, sino se vuelve ya un carácter social donde hay una meta moral en conjunto que incluye el resto de los hombres y el resto de los seres vivos. Esto lo podemos encontrar en el ejemplo del altruismo, en el cual el individuo ya no siente un placer egoísta por sus propios intereses, sino se empieza a ver una relación con el otro cuyo fin final es conseguir un placer social. Entonces esto nos dice que una característica del utilitarismo es que el carácter social del bien moral resulta inconcebible por este sentido que una meta moral no incluya al resto de los hombres o incluso a otros seres vivos. Con lo cual surge el concepto de justicia, porque si bien no se puede concebir a los hombres por desiguales, ya que cada quien tiene sus propios intereses, sus propios placeres y sus propias satisfacciones. Siguiendo el orden de la historia, entonces ahora pues vamos a hablar del marxismo y del leninismo. En cuanto a esta corriente nos dice que no es sabiduría moral, sino ciencia de la historia que excluye toda suerte de juicios de valor. No hay entonces una separación entre lo que es el objeto de la ciencia, y lo que debe ser, que es entonces el objeto de la moral. Entonces esta ciencia de la historia excluye toda suerte de juicios de valor. Por eso no está la diferenciación entre lo que es o lo que debe ser. También se da entonces un fundamento escolástico en el marxismo y leninismo que trata de dar cuenta de una realidad moral, la cual está basada más que en un estatus, en una ideología. Con la aparición del trabajo se empieza a dar un cambio de paradigma con lo que se consideraba como el objeto de estudio del marxismo, ya que el hombre antes dependía totalmente de la naturaleza. El cambio radica en que el hombre, a raíz del trabajo, el hombre pasa a tener un comportamiento individualista, en la cual el hombre ya no necesita un grupo para sobrevivir. Se ve como ese concepto de ética domesticada está siendo implementado en Colombia, porque pues como hemos visto en nuestro curso de ética, nuestra formación se basa en pensar o en ser individualistas, en pensar simplemente en nuestro bienestar, y se fundamenta con dichos como que el vivo vive del bobo y que nosotros estamos en una ley de la selva, que han sido malinterpretados, porque con aclaraciones que ya hemos hecho, la ley de la selva no es precisamente que sobreviva el más vivo, sino que es una ley en donde se basa en la cooperación y en el pensar en el bienestar social. Entonces, en este sentido, en Colombia tomamos o hemos domesticado esta formación de la ética del marxismo y del leninismo, al tener presente tanto ese individualismo en nuestra formación. Por lo tanto, al domesticar esta corriente del marxismo y del leninismo, surgen las preguntas del problema de libertad y del acceso a las verdades morales. Siguiendo con esta corriente de tiempos,
La siguiente es la ética dialógica. Esta, nos dice el autor, es una ética normativa y resalta el hecho de que debe haber una moral. En la ética dialógica se mira que también muestra ciertos elementos ya mencionados en la ética utilitarista, donde prima los intereses, los placeres, las satisfacciones del individuo, y es para justificar esta normatividad o el hecho de que debe haber moral. La ética dialógica depende arbitrariamente de la decisión individual, es decir, es una ética subjetiva. También nos habla que se supone como criterio de la verdad moral una situación ideal de diálogo, pero este diálogo tiende a ser manipulado y se recurren entonces a consensos de intereses personales que después llegan a volverse universales. También nos dice esta ética dialógica, nos habla de la libertad por medio de las decisiones mediante consensos que miran entonces esos intereses universales, pero que han llegado a ser universales a través de consensos de interés personal. Finalmente, en la línea temporal tenemos la más actual, que es la ética de la liberación, que pues a nuestro concepto es con la que más se identifica la domesticación de la concepción ética en nuestro país. Una de las características de la ética de la liberación es la necesidad de la utopía, de objetividad, de exigencia de normatividad y fundamentación. En esta ética, entonces, los sujetos afectados tienen que asumir la dirección del proyecto moral. Y nos dice entonces la autora que en países latinoamericanos surge como una propuesta, la ética de liberación surge como una propuesta de refutar el orden sociopolítico que se establece por razones morales. Bueno, en este caso la ética de liberación se empieza a justificar como una ética que lucha por el oprimido, es una ética de la revolución que empieza a refutar a la luz ese orden sociopolítico que se justifica en lo moral. Esta ética de la liberación se configura en dos pilares, uno es la concreción, que son, uno es la experiencia y el otro la concreción. La experiencia se refiere a las situaciones de vida de estos oprimidos, la concreción son las situaciones que se presentan, digamos, en América Latina, por ejemplo, en donde esta ética de la moral está en función y en servicio de una ética a beneficio de los pobres. Por lo tanto, después de esta discusión, pues hemos llegado a la conclusión, como lo hemos mencionado anteriormente, que efectivamente el concepto de ética domesticada aplica a la formación ética que se da en estos momentos en Colombia, porque se adoptan entonces para esta concepción ciertas características de las corrientes pues, que hemos mencionado anteriormente: la ética de la liberación, ética dialógica, marxismo, leninismo y el utilitarismo. Y pues se toma, como es la idea principal que decíamos al comienzo de la discusión, que se toma un poco de esas variaciones de ética geográfica, social, económica y política. Entonces, todas estas variaciones más o sumadas a las de estas otras corrientes, se domestica entonces ese concepto de ética en Colombia. Cuando el texto habla o aboga por una ética filosófica, nos aclara que la ética no puede alcanzar la verdad de la forma moral, sino como parte del sistema filosófico, utilizando métodos filosóficos para lograr su objetivo. Entonces, de ahí nos dice que no coincida con la afirmación de Hierro. La ética puede considerar lo moral como un fenómeno a describir y explicar, o como un contenido a recomendar. Después, entonces, la ética empieza a ser parte de la filosofía, ya que precisamente la tarea de la ética consiste en esclarecer la razón suficiente de la moralidad, y para este fundamento utiliza a luz algunos criterios que se insertan en la filosofía. Como nos mencionaba Kant, la filosofía es la ciencia que relaciona todo conocimiento con los fines esenciales de la razón humana. Entonces empieza a ver la filosofía como la madre de todas las ciencias, y por ende la inserción de la ética o la relación de ella con esta para dar fe de su quehacer.
Entonces, por eso aboga por una ética filosófica, porque nos dice que la filosofía se presenta como el esfuerzo conceptual dirigido a esclarecer cuáles son los fines auténticamente racionales para el obrar humano. La ética constituye su consumación en cuanto trata de determinar las categorías necesarias para concebir el deber en relación con los fines auténticamente racionales del hombre, es decir, trata de determinar la verdad del deber ser por medio de conceptos. Entonces, por eso a que debemos abogar por una ética filosófica, que estas dos no se deben como desligar la una de la otra, sino que entonces la ética debe tomar este camino de estudio que está pues muy ligado a la filosofía, como ya dijo Edward. La filosofía entonces se considera como la madre de todas las ciencias y por ende no podemos hacer esta desligación, aunque pues ya sabemos que la ética como tal merece su estudio individual, no debe entonces desligarse de la filosofía, sino más bien deberíamos optar por una... Profesora Victoria Camps, ¿cuál cree usted que son los tres cuestiones fundamentales de la bioética del momento? A ver, yo creo que el primer problema que tenemos y que a mí me interesa mucho como filósofa es el no dejar que la autonomía se nos vaya de las manos. Es decir, que hay como una perversión posible del principio de autonomía y utilizarlo de una forma defensiva, ¿no? Que proteja al médico y no al paciente, y que hay que saber ponerle el control. Es difícil ponerle control a la autonomía desde fuera, hay que ponérselo desde dentro, ¿no? Y entonces este es un problema fundamental. Otro problema es es un problema de justicia. Yo creo que los dos últimos principios de la bioética son los que merecen más desarrollo, y la justicia y la salud debería ser un bien universal, y habría que ir a protegerlo universalmente. Estamos muy lejos, ¿no? Incluso a niveles nacionales pues hay mucha desigualdad, y por lo tanto esa es otra cuestión, otro problema importante que no se suele tratar demasiado en bioética, ¿no? Se tratan otras cosas. Y luego quizá otro problema de la bioética sea el de aprender a establecer un diálogo interdisciplinar que lo sea de verdad. Yo creo que todavía estamos en discursos que son bastante monólogos, ¿no? Los filósofos hablamos entre nosotros, los médicos hablan entre ellos, no acercamos suficientemente los discursos ni aprendemos a reflexionar conjuntamente, ¿no? Y esa es una cuestión un poco quizá más académica, pero creo que también es importante, que la bioética es una ocasión para conseguir la interdisciplinaridad. Muchas gracias. Teoría ética de Kant. Las características de la ética kantiana son: es formal, es a priori, es universal, sus imperativos son categóricos y el individuo es autónomo. La formal no nos da fines ni normas para alcanzarlos, porque no tienen contenido, solo nos dicen la forma como debemos actuar, por deber. Es a priori, es independiente de la experiencia. Debo decir la verdad, aunque por experiencia sepa que me perjudicará. Es universal, válida para todos. No debe robar si no quieres ir a la cárcel. Es imperativo particular, solo vale para quienes no quieren ir a la cárcel. No debe robar, es universalmente válido. Imperativos categóricos. Son mandatos que no están condicionados a lograr un fin o evitar una consecuencia. No debes copiar si quieres que la profe no se enfade, es hipotético, y no debes copiar es categórico. El individuo es autónoma.
se da las normas a sí mismo.